nos metemos en un tema, ahora sí, obviamente, que es importante, como el de los médicos. Y bueno, estamos con el expresidente de la Agremiación Médica Platense, Gonzalo Hernández, también obviamente parte de esta nueva conducción, colabora y mucho, con muchos temas importantes, por cierto, en lo que tiene que ver con la Agremiación Médica Platense. Gonzalo, muy buen día. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Un gusto estar acá de nuevo con vos. Bueno, recién te presentaba así, con mucha tarea, ¿no?, en torno a esto que es luchar por y para el bienestar de los médicos. Sí, como vos dijiste, hasta hace poquito, bueno, estaba a cargo del mandato de presidente en el cual estuve un periodo, así que ahora le toca a Eduardo Martiarena, que era mi vicepresidente en ese momento. Pero bueno, la línea de gestión en general y lo que se viene haciendo y las políticas proyectadas continúan siendo más o menos la misma, ¿no? Ahora me toca estar de otro lado, ayudándolo también un poquito en lo que es la gestión y en todo lo que uno puede haber ido ganando de experiencia. Sí, lo bueno es esto, ¿no? La mancomunión que hay entre ustedes, obviamente el hecho de que todos tiren para el mismo lado, que se planteen objetivos que vayan a ser cumplidos por una persona o la otra al frente de la institución, pero lo que sí se pretende aquí es que finalmente ese objetivo se cumpla, o esos objetivos o misiones que tienen se lleven a la práctica. Así que eso realmente desde afuera, uno que lo ve, es completamente loable. Seguro, fue nuestra idea de grupo cuando comenzamos, y eso, que independientemente de las personas que estuvieran enfrente, que le tocara estar en ese momento o en esa situación, bueno, poder trazar objetivos, misiones, visiones, como decimos nosotros, y tratar de cumplirlas, ir hacia eso, ¿no? Creo que cuando uno hace el balance de estos 2 años y medio, se han ido cumpliendo muchas de esas cosas. Cuando uno compara un poquito qué pasaba unos años atrás y qué pudimos ir logrando en este poco tiempo, me parece que el resultado y la balanza es altamente positivo, si bien hoy sabemos que la situación o la crisis que puede haber dentro de la provincia a veces nos golpea un poco, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, nosotros no perdemos el objetivo, y le digo, como siempre le estoy repitiendo ahora a todos los médicos, Eduardo está trabajando constantemente para lograr esto, y bueno, y también con la gran preocupación de los médicos, que a veces pueden ser los pagos de IOMA. Bueno, si bien algún atraso han sufrido, pero Eduardo está trabajando en forma continua y le quiero transmitir la tranquilidad en eso, ¿no? Así que, y bueno, y a pesar de que hay crisis, los pagos no se han cortado, ¿no? Eso es lo importante. Claro, exactamente. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Antes me gustaría comenzar hablando sobre algo que te lleva y te preocupa a vos fundamentalmente en este mes. Contanos exactamente qué es y cómo se está trabajando. Sí, en realidad por mi subespecialidad que hago, que es la mastología y la oncoginecología, personalmente y con un grupo de trabajos en lo que es la unidad de mastología y oncoginecología que tenemos en Mater Dei, en Florencio Varela, estamos trabajando y cerrando todo lo que es el mes de concientización del cáncer de mama. Bueno, es muy importante esto como mensaje a la población, si bien no debe ser solo un mes cuando nos tenemos que acordar y hacerlo en forma continua, uno incentiva las actividades durante ese mes. Exactamente. Nosotros lo que siempre decimos es el mensaje a la población de que deben cuidarse, de que deben hacerse los controles médicos, en el caso, como cualquier control médico, pero en el caso para prevenir el cáncer de mama, un control anual con el médico, y hacerse una mamografía por año después de los 40 años es lo que nosotros estamos recomendando. Nuestro grupo en general también va en concordancia, obviamente, con el Ministerio y la Sociedad Argentina de Mastología. Entre los 35 y 40 años deben tener una de base, como para saber más o menos cómo están sus glándulas mamarias. Pero es muy importante que después de esa de base, después de los 40, una vez por año las mujeres acudan al médico y se hagan ese control mamográfico, porque tenemos que recordar que es el único método o estudio que ha logrado impactar en disminuir la sobrevida. O sea, disminuye el 25%, digamos, aumenta, perdón, el 25% la sobrevida por cáncer de mama con este método. No es que la disminuye, ahí tuve un pequeño error, por las dudas vamos a aclarar, sino que aumenta la sobrevida, ¿no? Así que eso es muy interesante concientizar a las mujeres. Tenemos muchos cánceres avanzados de mama en la región diagnosticados a nivel de seguridad social, que uno dice capital de la provincia de Buenos Aires, privados. Bueno, las mujeres deben consultar en un estadio
más pequeño, digamos, iniciales, no, o sea, un 20% en esta región consultan por cáncer localmente avanzado de mama en lo que es seguridad social. Eso quiere decir que llegamos tarde ya. La paciente llega tarde, nosotros llegamos tarde, se puede hacer tratamiento, pero obviamente que la sobrevida y la calidad de vida cae en forma exponencial. ¿Por qué se llega tarde? Mirá, nosotros hicimos también unas encuestas con este tema de trabajos que fuimos haciendo, inclusive desde la agremiación cuando estaba presidente. Acá en La Plata el principal problema en lo que es privado y seguridad social es el miedo, por eso la importancia de la concientización. El miedo de ir a hacerse el control y de que le encuentren algo. El miedo de que apenas se notan un nodulito o algo, no ir por si es algo malo. Bueno, eso nos tenemos que sacar de la cabeza. Es preferible encontrar algo antes que se palpe, antes que se note, antes que se vea, y si es algo y es algo malo, como le decimos nosotros, sea en un principio, en un estadio inicial, donde el pronóstico va a ser muy favorable, las cirugías o el tratamiento van a ser mínimamente agresivos, y el contexto o la sobrevida, como te decía yo hoy, muchas veces alcanza casi el 100%, ¿no? Aparte, con el miedo no es que se va a ir si uno tiene algo. En definitiva, puede ahondarse, profundizarse, que es lo más viable que ocurra. Por eso, por allí uno entiende el miedo, porque habitualmente uno para ir al médico, evidentemente siempre tiene algún temor, algún miedo. Algunos dirán, no, lo tiro para adelante porque tengo un montón de complicaciones laborales, personales, y bueno, ahora me siento bien. Pero en definitiva ese es un error completamente. Exactamente, sí, le decimos, tomate aunque sea un ratito para cuidar tu salud una vez al año. Ahora, también está el otro problema, ¿no? Ese del miedo y todo eso, hablábamos acá en el contexto de nosotros, de La Plata, del estudio que hicimos a nivel de seguridad social. Tenemos el otro tema que es a nivel de hospitales públicos. A nivel de público, la incidencia, sobre todo en el conurbano, que te puedo decir de la estadística que tenemos, que es donde trabajo en Florencio Varela, supera los cánceres localmente avanzados de mama que estábamos hablando recién. Llega casi al 45% cuando consulta a la población, lo cual es un impacto social muy negativo y un impacto sanitario también. El costo del sistema de salud abocado a un tratamiento de eso, de los localmente avanzados, es enorme, y la sobrevida que se le va a brindar a la paciente no es la misma que si la encontráramos en los estadios iniciales. Y allá también hicimos las encuestas. Al principio pensábamos, bueno, son barreras a la accesibilidad, la paciente no puede llegar a la consulta. Se le empezó a brindar todo el camino para que realmente barrer esas barreras de accesibilidad. Pero hay una de las principales barreras que tenemos allá, que es la educación, la cultura de la comunidad. Por eso que nuestro objetivo este año es empezar a trazar, a plantear cosas para ir a trabajar en terreno, ir a educar a la población. Y eso no me encontré en el consultorio mismo. Las pacientes, cuando tenían que explicar, no sabían lo que era un cáncer. Y digo, bueno, nos estamos confundiendo en el mensaje, salimos con afiches, folletería, decir, bueno, hacete una mamografía una vez por año para prevenir el cáncer, y resulta que muchas en el conurbano o algunas no saben lo que es cáncer. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que replantearlo la situación e ir un poquito más allá y bajar a terreno y enseñarles un poco a la población de qué se trata esto. Uno, bueno, ahora está viendo un spot del gobierno a nivel nacional, también, bueno, vi alguna otra campaña. ¿Estás de acuerdo con las campañas? Incluso hay una en Chile que fue muy polémica, por cierto. ¿Qué pensás de esas campañas que se están haciendo? ¿Logran su cometido? ¿Le faltaría algo más? ¿Está bien en sentido, pero en definitiva equivocan el camino? ¿O estás completamente de acuerdo? Hay campañas y campañas. Yo siempre digo que las campañas son igual buenas. Si bien hay que trabajar todo el año, por lo menos le metés en el inconsciente colectivo de la gente que algo queda, y después en base a eso ayudan o consultan. Muchas veces ayuda más un personaje famoso en el mensaje que da en la televisión que a veces cuando hablamos nosotros. Eso es realidad, lo sabemos, y por eso esos medios hay que usarlo. Inclusive a veces que la gráfica misma. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es el mensaje que baja esa persona. Por hacerte una crítica, alguno de esos spots hace un tiempo atrás se hablaba hasta de curación, de la vacuna, cuando era del cáncer de cuello uterino, y hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se baja, porque después por ahí la sociedad lo interpreta diferente. Entonces, estoy de acuerdo con que se hagan, creo que hay que profundizar y llegarle por todas las vías y canales a la población, pero hay que ser muy cuidadoso con el mensaje que se da para que no lo malinterpreten y después lo confundan y sea un efecto negativo. Y por ejemplo, cuando hay una campaña así como la de este mes,
hay encuestas que establecen que durante, por ejemplo, en estos días o directamente el mes que viene o en el transcurso de este noviembre, vayan a aumentar la cantidad de personas que se acerquen a los centros asistenciales para hacerse esas mamografías? Sí, en realidad aumentan. Acá en La Plata Ajá. nosotros lo vimos que aumentan en un porcentaje, es como que ahí se acuerdan y van. Sí. Por eso es que se toma un mes. Aunque nosotros pretendemos que con la población trabajar que no sea, o sea, provocar ese efecto, pero que no sea ese efecto, o sea, durante todo el año. O sea, hacer un mes incentivo para educarlos, para enseñarle, para la gente que no le hemos llegado que lo aprendan, pero cada vez sean menos las que digan, uy, bueno, es este mes y salgo corriendo, porque eso también demora, o sea, hay problemas en la accesibilidad, deberían regularlo durante todo el año. Ahora, si van ese mes, antes de que no vayan nunca, bienvenido sea, ¿no? Pero sí, aumenta, por lo menos se escucha en la calle. Y cada año lo bueno que pasa, que estuvo un cambio a partir del 2011, que fue una asamblea de la Organización Panamericana de la Salud, donde determinó claramente de trabajar sobre control de enfermedades crónicas por la problemática que se nos venía. Y los ministerios lo han adoptado. El Ministerio de Salud de acá de la provincia, tanto provincia como nación, adoptó trabajar en este sentido. La seguridad social también, en algunas obras sociales como IOMA, trabajar en este sentido. E instituciones intermedias, en el caso cuando estaba yo de presidente de la agremiación, también optamos por trabajar en ese sentido. Eso ha hecho que en realidad todavía no se vea el impacto en la población, pero por lo menos se entre a hablar de este tema, le entremos a llegar o se entre a educar un poquito mejor, empieza a sonar diferente a lo que eras 2 o 3 años atrás. Y te puedo asegurar que cuando se hacen campañas exhaustivas de esta y entramos a educar la población, nosotros vemos reflejado que esa incidencia de cáncer localmente avanzado que hoy te hablaba que a veces asusta, empieza a disminuir de a poquito. Así que creo que es el sentido que tenemos que ir, ¿no? Exactamente. Es muy complicado por ahí explicar por radio sin tener un gráfico a la gente o a las mujeres cuáles son por allí las cosas que uno puede encontrar cuando se palpa una mama. Pero ¿qué se le puede decir? Digamos, ¿qué puede llegar a observar, a encontrar para rápidamente acudir al médico o hacerse la mamografía de manera inmediata? Bien, en realidad hay determinados síntomas que la paciente se da cuenta. Nosotros decimos que igualmente se deben revisar las mamas una vez por mes, que es lo ideal, toda mujer después de los 18 años, cuando llega a la adolescencia. Aunque sabemos que cuando se detecta algo, esa mujer o la población en general, también ya estamos un poco tarde, ¿me entendés? Pues ya es la lesión bien palpable o con algún síntoma que se detectó. Nuestra idea es llevarla a detectar la lesión por mamografía. Por eso es que somos muy insistentes en la mamografía una vez por año. Ahora, antes que nada, preferimos que igualmente si se detecta algo la mujer acuda al médico. ¿Qué le tiene que llamar la atención o ante qué síntomas debe consultar? Un bulto o nódulo que se note en la mama y que no lo haya tenido. Es fácil detectar para la mujer, en realidad cuando se conoce las mamas, la detección, para que tengan uno más o menos en cuenta, ocurre en alrededor de los 2 centímetros de tamaño. Por eso te digo que ya estamos, nos gustaría llegar antes, igualmente es preferible llegar ahí. ¿Y es abajo, arriba, en el costado, en cualquier lugar? En cualquier lado puede aparecer. Habitualmente lo más frecuente es en la parte superior y externa de la mama, pero se tiene que revisar o autoexaminar toda la mama, porque puede aparecer en cualquier lado. Esa es una de las cosas. La otra, notarse la piel como para hacerlo bien gráfico, como la cáscara de naranja que parece que tiene hoyuelos y es gruesa. Bueno, si se nota la piel de esa forma, también consultar. La otra cosa es si aparece algún nódulo o bulto también en la axila. La otra cosa que debería consultar es si aparece algún derrame, o sea, secreción por pezón, sobre todo sangre, también consultar. Eso sinceramente nunca lo había escuchado. Bueno, eso es un signo importante que deben acudir también a la consulta, y lo mismo que haya alguna lesión sobre pezón, que a veces parecen, nosotros le llamamos eczema en realidad, que es cuando hay picazón y una costrita a nivel de pezón, a nivel de la areola. Aunque no se note en bulto ni nada, es preferible que vayan, porque eso nos está dando algún signo, alguna alarma de que puede ser algo maligno o alguna cosa de esa. Así que ante esas situaciones
le aconsejamos que consulte. Siempre todo se circunscribe a esa zona, ¿no? No es que uno por allí puede tener algún dolor de cabeza, algún decaimiento, eso no ocurre, digamos. No, en general se circunscribe esa zona, o sea, por ahí puede haber otras cosas asociadas, pero esos síntomas que te estoy diciendo es de la mama o de la axila en el caso de notarse algún bulto o algo raro para examinarla, ¿no? Bueno, supongamos que ese bulto esté, acuda al médico, después ¿cuáles son los pasos que se siguen? Lo primero que se hace, porque habitualmente en general por ahí no tiene hecha una mamografía, pero lo primero que se debe hacer es pedir algo de diagnóstico por imagen, que es siempre de rutina, se comienza con la mamografía. Las ecografías, que esta es otra cosa que nosotros les explicamos por ahí en la población, se piden si es necesario, o sea, si es necesario como complemento de la mamografía. Cuando hablo si es necesario es porque a veces la mamografía, por característica de la misma glándula mamaria, no permite ver bien si hay o no lesión, entonces tenemos que complementar con una ecografía. O en pacientes muy jóvenes, ¿por qué? Porque si tiene antecedentes directos de cáncer de mama, la edad que yo te estaba diciendo de comenzar, recomendamos bajar 5 años. O sea, en vez de hacerte la primera mamografía entre los 35 y 40, te la haces entre los 30 y 35. Y después de los 35 una vez por año. Esa mama a veces es una mama joven, que le llamamos nosotros, que por mamografía no tampoco me permite ver bien si hay o no lesión. Entonces ahí pido las dos cosas, mamografía y ecografía. Pero habitualmente cuando se descubre una lesión empezamos a estudiarla con mamografía y de ahí vemos si es una lesión sospechosa a que pueda ser algo malo, se hace una biopsia, que hoy en día no es como antes, no es que uno antes hacía directamente el tajo, sacaba un pedacito para que lo entienda la gente en general. Hoy en día tenemos también procedimientos mínimamente invasivos, que no es la punción con una aguja con inyección, pero es un poco más gruesa, y se saca pedacitos de tejido en forma de biopsia y ahí mismo se va a la casa rápidamente y todo. ¿La medicina ha avanzado mucho en este sentido? Sí, ha avanzado muchísimo. En el tratamiento de cáncer de mama yo creo que se avanzó mucho, por eso también no tenga miedo a la población, consulten. Se ha avanzado mucho en el tipo de cirugía que se hace. Hoy en día nosotros, nuestro grupo y en general los que hacemos mastología, tratamos de conservar la mama con un criterio oncológico siempre, pero conservar la mama cuando se detecta algún cáncer o alguna situación de esas. Antes era la mayoría, sí, era completamente distinto y se sacaba la mama. Nosotros tratamos de evitar y darle la mejor estética posible a esa glándula mamaria. Y a su vez hasta hace poco que algunos grupos lo siguen haciendo, muchos de los grupos lo siguen haciendo de trabajo, se sacaban todos los ganglios de la axila. Nosotros tenemos la posibilidad con algunos de los grupos de acá de La Plata, que hacemos mastología, y también lo hacemos en Florencio Varela, es hacer la detección de algo que se llama ganglio centinela, que esto es un tema muy importante. El ganglio centinela es el primer ganglio de la axila donde puede ir o viajar el tumor. Entonces, si inyectamos algo nosotros en la mama, en la misma cirugía lo buscamos, lo detectamos y mandamos a analizar ese ganglio solo. Si ese ganglio está sano, no le sacamos todos los ganglios de la axila. Por lo tanto, la recuperación y hasta la incisión y la parte estética de la mujer es mucho mejor. Si ese ganglio está enfermo, ahí sí, hacemos todo el vaciamiento ganglionar que llevaba o que se hacía hasta hace poco. Eso sirve también mucho en la recuperación del brazo. Antes por ahí uno se acuerda que veían brazos hinchados, bueno, determinadas cosas, determinada alteración en la movilidad del brazo. Bueno, en consecuencia era de todo ese vaciamiento completo, importante que se hacía de todos los ganglios de la axila cuando se detectaba un cáncer. Bueno, hoy en día tal vez no es más, o gran parte de las pacientes cuando se detecta en estadio temprano, sacando ese solo ganglio ya está. O sea, imagínate una pequeña incisión, sacando nada más el nodulito o esa zona, conservando la mama, recuperándola estéticamente y una pequeña incisión en la axila sacando el ganglio y listo. Por eso es que vayan a consultar, que en general si la detectamos el tratamiento es diferente. Y después a nivel oncológico también cambió mucho. Hay drogas hoy en día que ya no son tan tóxicas como antes, actúan y causan mayor sobrevida. Se está determinando, hay tratamientos hormonales para hacer, según lo que necesite cada paciente, ¿no? Esto es individual de cada uno. Y hay hasta tratamientos que le llamamos con anticuerpos monoclonales, que es contra genes, inclusive, que expresa el cáncer de mama. Por eso es muy amplio, muy variado. La radioterapia también es diferente, ahora causa menos toxicidad. Y bueno, y lo que le decimos es que vayan, que consulten y que no tengan miedo, volvemos a lo mismo, ¿no? No, seguro, siempre, y aparte me escucho hablar con semejante pasión.
sobre el tema, que me imagino que esto debe ser también muy importante para la mujer, que se acerca al médico, que por allí siente como que en definitiva va a haber una cierta distancia, ese temor que le infunde, digamos, esta patología. Ustedes me imagino que la tratan debidamente desde el punto de vista psicológico, es decir, que como cualquier otra rama de la medicina, la psicología también juega un rol preponderante. Totalmente, acá en las pacientes la contención del equipo Exacto. médico es fundamental. Inclusive tenemos psicólogos que trabajan en nuestro grupo, o sea, hacemos un abordaje que le llamamos nosotros multidisciplinario, ¿no? No solo interviene el que va a operar, sino el que va a operar, el oncólogo, el grupo en general, la contención del equipo médico y si es necesario, un psicólogo para esto, ¿no? Que creo que es muy importante. Bueno, ¿alguna otra precaución que deba tomar la gente o por lo menos las mujeres saber? No. En realidad eran los síntomas que nombramos y redondeando, más que esperar a los síntomas, que vayan después de los 40 años, una vez por año, a hacerse el control médico anual y hacerse la mamografía, que eso va a ayudar y vamos a andar mejor en todo lo que respecta al cáncer de mama y vamos a aumentar en aquellas pacientes que les tocan, porque la OMS, no es para alarmar, pero la Organización Mundial de la Salud determina y ya nos viene diciendo con la estadística que una de cada 8 pacientes, o de cada 8 mujeres, mejor dicho, en el transcurso de su vida, pueden presentar o van a presentar cáncer de mama. Así que, bueno, acudan a hacerse la mamografía, ¿no? Y si alguien quiere, por ejemplo, consultar al doctor Gonzalo Hernández, ¿dónde lo encuentra? Porque puede haber muchas mujeres en este momento que diga, me cae bárbaro ese doctor, lo explica fenómeno, me sentiría con esa contención que quiero tener a la hora de ir al médico. ¿Dónde te puedo ubicar? Sí, acá a nivel de la región de La Plata, mi trabajo es a nivel de privado, ¿no? Entonces trabajo en el Instituto Mater Dei. Nosotros ahí tenemos una unidad de mastología y oncoginecología. Y bueno, y ahí me encuentran y haciendo este trabajo que decíamos multidisciplinario, ¿no? Bueno, esto está perfectamente tratado el tema. Por tu altura de la medicina realmente nos pone bárbaro que lo explique desde el llano para que cualquiera pueda entender, así que esto realmente es para felicitarte. Te cambio el tema, ¿sí? Sí. Porque sabemos que con el final del año aparecen algunos inconvenientes económicos, IOMA está de por medio con el tema de aquella deuda que nunca se logra poner al día. ¿Te puedo consultar por eso? ¿Cómo está esa temática? Porque incluso nos preguntaban hace muy poco tiempo que algunos médicos ya habían alertado a los pacientes como diciendo, miren que no sé hasta cuándo vamos a atender por IOMA. ¿Esto es así? Sí, en realidad, como decís vos, ¿no? Llegando a fin de año yo lo sufrí también como presidente. Empiezan a aparecer algunas crisis, algunas situaciones, pero este año es algo particular. Todos sabemos en general que estamos a nivel de la provincia con una crisis económica y yo le llamaría política de por medio, que a veces agudiza la económica. Eso fue de público conocimiento y empezó con el tema de los aguinaldos, donde también nosotros la tuvimos que luchar para pelear por los aguinaldos desde el rol de presidente de la agremiación y toda esa historia. El tema de lo de IOMA, hay situaciones diferentes en lo que es nuestra región y en lo que es el resto de la provincia, ¿no? Yo hablo un poquito como expresidente que recién salí y un poco que uno colabora con el presidente actual en alguna de estas relaciones y estas cosas. El día a día es el que nos va marcando el camino, el día a día con Eduardo Martiarena haciendo los reclamos pertinentes es lo que también vamos tratando de superar. El tema de corte de servicios y eso todavía acá en La Plata o en la región no se habló, porque si bien estos meses atrás tuvimos nosotros atrasos en lo que eran los pagos, que queríamos cobrar en tiempo y en forma, nuestro atraso promedio cuando estaban los últimos meses de mi presidencia era de 14 días, por lo cual todavía no podíamos entrar ni un corte de servicio, por todo lo jurídico que también implica, y porque creíamos en esta situación y que el reclamo tenía que ser de otra forma y lo fuimos canalizando de otra forma. Este mes que pasó fue una situación particular, se atrasó un poquito más los pagos. Entonces, bueno, sí Eduardo hizo todos los reclamos habido y por haber y se llegó al borde del reclamo o de la medida de fuerza, que no fue necesario y esperemos que de acá a fin de año no sea necesario, porque nuestra idea y nuestra apuesta, como fue desde hace 2 años, es el reclamo continuo, que eso se lo digo a los médicos que nos están escuchando, que nos escuchan, para que se queden tranquilos, que Eduardo también lo hace y todo eso,
y tratar de perjudicar al sistema de salud o a la salud de la población lo menos posible. Pero por otro lado le decimos a la población y a las autoridades que nos entiendan, porque si a veces uno tiene que hacer una fuerza mayor es porque durante todo un mes no cobró, y para muchos de los médicos que están acá en La Plata, que trabajan de privado y que IOMA es el 70% del trabajo médico, pasa a ser como un sueldo. Entonces, esto yo insistía permanente cuando hablaba con las autoridades provinciales. Nosotros no somos proveedores del Estado, nosotros somos trabajadores de la salud, con IOMA también, porque el 70% del trabajo médico acá en la región, a diferencia de algunos puntos del resto de la provincia, es de IOMA. Nosotros en La Plata la situación particular que tenemos es que los tiempos, no ha habido corte de cadena de pagos, o sea, esa es la tranquilidad. Y los tiempos son diferentes a lo que ha pasado en las federaciones. Las federaciones médicas se han atrasado, inclusive ha habido una oferta que no sé si se ha cumplido o no, de pago con bonos. Entonces, bueno, ellos están en un poquito más de pie de guerra porque inclusive los atrasos en los pagos por diferentes cuestiones han sido mayor que los nuestros. Entonces los médicos del resto de la provincia se les hace a veces difícil mantener esa situación. Nosotros, bueno, vamos a ver qué pasa este mes, por eso te decía que era el día a día. Esperemos que esto a fin de año no se llegue con tener que hacer ninguna medida de fuerza en la región. Le pedimos a las autoridades, yo sé que de IOMA muchas veces no depende, ni de a veces del gobernador en este caso, pero bueno, nosotros pedimos públicamente a las autoridades que protejan un poco al sistema de salud cuando pasan estas cosas y que traten de bajar los fondos para que no se corten la cadena de pago y para que no se resienta después la salud de la población, ¿no? ¿Hay diálogo con las autoridades permanentes o es un diálogo, si lo hay, de sordos, que uno plantea el problema, del otro lado te dicen sí, pero en definitiva no pueden hacer nada o no hacen nada? No, hay diálogo permanente. Nosotros también, eso durante la presidencia mía lo pudimos hacer, ellos no cambiaron de autoridades, así que el diálogo con Eduardo Martiarena es permanente, es constante, diálogo y a veces reclamo. Muchas veces uno no lo publica en lo que es página, diarios, porque bueno, es parte de una estrategia, ¿no? Y no podemos estar publicando todas las reuniones que tenemos. Pero sí hay un diálogo, les diría constante, a veces reuniones, otras veces por teléfono, pero el diálogo es constante, y no solo con las autoridades de IOMA, sino muchas veces con autoridades provinciales para tratar de destrabar esto. Bueno, Gonzalo, gracias por el tiempo tuyo, dispensado para este programa, para esta radio. Sabés que tenés habitualmente las puertas abiertas y esto no es una frase hecha y tirada al aire porque sí. Al contrario, es un gusto, es un orgullo para nosotros tenerte aquí porque realmente tu conocimiento, tu sabiduría sobre puntualmente el tema que recién tocamos, pero desde el punto de vista médico en general es muy importante. Sos una persona muy joven, siempre lo hemos dicho aquí, que incluso fuera de micrófonos, que nos pone muy bien que la medicina se pueda nutrir de estos profesionales con tanta sabiduría y con tantas ganas y con tanta pasión por lo que hacen, porque esto va obviamente en beneficio de la población toda. Así que realmente nos pone muy bien y bueno, te esperamos cuando quieras aquí en el estudio de la 90.1. Bueno, gracias a vos de nuevo por la invitación, así que también es un gusto compartir la mañana con ustedes. Bueno, ahí estaba el doctor Gonzalo Hernández, expresidente de la Agremiación Médica Platense, como así también parte permanente de dicho espacio institucional a través de la 90.1 KEOPS FM, cuando pasaron 5 minutos de la hora 11 en todo el país. Estás escuchando Café de por Medio. Estás escuchando la 90.1 KEOPS FM.